Bueno, vamos a resolver unas integrales utilizando el teorema fundamental del cálculo. Este teorema básicamente nos explica la relación entre las integrales y las derivadas, en las cuales con este teorema se puede comprobar que las derivadas y las integrales son operaciones inversas. Es decir, si nosotros tenemos una función, después la integramos y al resultado de esa integración le hacemos la derivada, le sacamos la derivada, regresamos a la función original. En cuanto a la aplicación del teorema fundamental del cálculo, necesitamos tener una función la cual vamos a integrar, pero esta integral tiene que tener un límite inferior y un límite superior. Ahora, para entender la aplicación de que la integral de f de x desde a hasta b es igual a f evaluada en b menos f evaluada en a, ocupamos revisar las fórmulas, el formulario típico que tenemos. Entonces, si retomamos una fórmula directa de integrales, vamos a encontrar en el formulario que tenemos la integral de u a la n sin límite inferior ni superior. Integral de u a la n por la derivada de u, ¿a qué es igual? Si revisas su formulario, es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 y aparece un más c. Entonces esta es una fórmula directa para resolver la integral de u a la n, una función elevada a una potencia. Ahora, basándonos en esta fórmula, nosotros tenemos que encontrar la relación de que esta parte de aquí sería f. Hay que notar la diferencia entre esta f curviada y esta f con, vamos a decir, recta. Entonces, ¿qué representa esta f? Que la función la cual queríamos integrar, aquí ya está resuelta la integración. Este es el resultado, esta es la f. Entonces, esta fórmula la vamos a aplicar en el ejemplo que sigue a continuación. Entonces, si esta f es nada más hasta aquí. Si estamos hablando en términos de u, pues esto sería f de u. Hasta aquí es f de u más c. Esto es f de u. Entonces aquí tenemos f de u más c. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué aquí sí sale esta más c que simboliza una constante y aquí no? Porque esta fórmula originalmente es esta. Integral desde a hasta b de f de x, el diferencial de x igual a f evaluada en b más c menos f evaluada en a más c. Como el signo de esta función y el signo de esta función puede variar, puede ser tanto negativo o positivo, se conservan en la fórmula, pero como conocemos el signo de la constante, que es positivo, y aquí también es positivo, entonces a la hora de que este menos se multiplica por este más, se vuelve negativa. Entonces c positiva menos c menos c, 0. Entonces es por eso que la fórmula se simplifica a esta fórmula de arriba. Ahora, si nosotros vemos un ejemplo y nos queda claro que esta f significa que la integral ya está resuelta, es decir, si a esta fórmula nosotros tenemos x a la n derivada de x igual a ¿qué? Pues en vez de u va a ser x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Entonces esto de aquí
Esto de aquí sería ¿qué? Sería f recta f de x. Porque no le estamos asignando valor a x. Entonces, aquí es f de b, porque esta b es esta b, el límite superior, y esta a es esta a. Entonces, el primer paso para utilizar el teorema fundamental del cálculo, va a ser encontrar f de x y después sustituir el valor de x, ya sea por b primero y después restarle la misma función, pero sustituyendo a. ¿Cómo se va a hacer esto? Vamos a poner un ejemplo sencillo en el cual podemos poner que queremos la integral desde menos 2 hasta menos 1 de x, diferencial de x. Y esto lo queremos obtener utilizando el teorema fundamental del cálculo. Entonces aquí vamos a ocupar la fórmula que nos dice, la fórmula directa primero, está en el formulario x, diferencial de x, la integral de x, diferencial de x es x a la n más 1 sobre n más 1 más e. Ahora tenemos esa fórmula con la cual vamos a obtener f de x. Entonces, nosotros aplicamos esa fórmula. Si aplicamos esta fórmula, vamos a obtener f de x. Entonces, esta x tiene, como no se le ve exponente, pues es un 1. Entonces, esta formulita de aquí, es x a la n. Entonces, la integral de x a la n, o sea, la integral de una función elevada a cualquier potencia, es x a la n más 1 sobre x a la n, sobre n más 1, Entonces, tenemos x elevado a la 1. Entonces, si n vale 1, más 1, 2. Entonces, es x al cuadrado. Y si n más 1 es 2, entre n más 1, que es 2. Entonces quedamos que utilizamos esta fórmula, esta c, no la vamos a ocupar, no la escribimos. Y como aquí ya tuvimos f de x, o sea, la solución de esta integral, falta aplicarle los límites desde menos 2 hasta menos 1. ¿Para qué? Esto simboliza que está pendiente evaluarla en b y en a. Entonces, aplicando esta fórmula, aquí continúa igual. Entonces, ¿qué es f evaluado en b? O sea, esto evaluado en b, que b es el número que está arriba, sería menos 1 al cuadrado. En vez de x estoy poniendo el valor de b sobre 2. La fórmula dice menos f de a es esta función evaluada en a, que a es igual a menos 2. Entonces, ¿qué representa esta parte de la integral y esta otra parte de la integral? Si nosotros ponemos una pequeña gráfica aquí, esta gráfica representa esta parte y esta gráfica representa esta parte. Nosotros tenemos la función original, que es x. Esa función x tiene una gráfica así, si x es igual a y, a 45 grados. Y nosotros le estamos poniendo los límites. En este caso, evaluamos el límite superior. Este límite superior se ubica en menos 1. Aquí está el menos 1. Entonces, lo que estamos obteniendo aquí, en este caso, de este tramo nada más, es esta integral actúa desde el
centro de la gráfica, desde donde se intersecta el eje X y el eje Y, hacia el límite. Entonces estamos obteniendo esta región sombreada. En esta parte estamos obteniendo esa región sombreada. Entonces en esta parte estamos evaluando al -2. Es el límite inferior, este es el límite superior. Entonces si ubicamos el -2, está más a la izquierda. Entonces este -2 está aquí. Y nosotros en esta partecita, aquí está el -2, estamos obteniendo esta región sombreada. Entonces, como es una resta, este es un signo menos. Voy a poner aquí el signo menos. Menos. Entonces, a esta región menos esta región. Entonces vamos a obtener otra gráfica que va a ser el resultado. Entonces, si nosotros continuamos haciendo esta operación, vamos a poner que -1 al cuadrado, 1 entre 2, 1 medio, menos, es este menos, 2 por 2, 4, entre 2, 2. Si convertimos los dos enteros a medios, es 1 medio menos 2 por 2, 4, 4 medios. Entonces, si borramos esta fórmula que ya utilizamos, estamos obteniendo 1 medio positivo menos 4 medios, el resultado da -3 medios. Entonces estos -3 medios, que viene siendo en esta gráfica, es la resta de esta región menos esta región, lo cual nos da, si estamos f de x es esta gráfica, si esta región, si esta gráfica en rojo, esta recta en rojo es la misma que esta recta en rojo y es la misma que esta, estamos obteniendo esta región menos esta región. O sea que nos tendría que dar, si nosotros ubicamos aquí el -1 y aquí el -2, esta región menos esta región nos tiene que dar esta. Como es más grande esta región que esta, color negro, es como si a esto le borras esta parte y nos queda esto. Entonces, debido a que siempre la resta es de b menos a, o sea, el valor que en la gráfica en el eje de las x está a la derecha menos el que está a la izquierda, siempre el resultado nos va a dar con el signo que corresponde, es decir, esta región está debajo del eje x, y si está debajo del eje x es negativa, es por eso que aquí sale el signo negativo. Entonces esa sería la aplicación del teorema fundamental del cálculo. Podemos ver otros ejemplos para entender un poco la idea. Si utilizamos esta misma integral, pero ahora le cambiamos los límites y le ponemos que puede ser el de 1 a 2, quedamos que la fórmula que estamos utilizando más pequeño lo vamos a poner aquí, u a la n derivada de u va a ser igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más e. Entonces, primero tenemos f
esta f recta. O sea, resolvemos la integral utilizando el formulario. Si n es igual a 1, 1 más 1, 2, entre 2. Quedamos que no ocupamos la c y nos falta evaluar los límites 1 y 2. Entonces continuamos aquí y evaluamos el límite superior, o sea, b. Entonces b es igual a 2 entre 2, este 2 está al cuadrado, menos, porque así lo indica la fórmula, 1 al cuadrado sobre 2. Entonces 2 por 2, 4 medios, 4 entre 2, 2, menos 1 por 1, 1, entre 2, 1 medio. Si estos dos enteros los pasamos a medios, son 4 medios menos 1 medio. 4 medios menos 1 medio es igual a 3 medios positivo. Ese resultado ahora nos dio un resultado positivo. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos esta parte de la integral, después esta otra de la integral, tenemos una gráfica aquí que corresponde a otra gráfica aquí, corresponde a esta, y vamos a obtener un resultado. Tenemos este menos, que es este menos, y vamos a obtener un resultado aquí que va a ser la diferencia de esta gráfica menos esta. Entonces esta gráfica, quedamos que la gráfica de la función x es así, una recta a 45. Quedamos que este dos enteros es toda la región que está comprendida. Aquí estábamos utilizando el límite superior, que es 2. Vamos a establecer que aquí es el 2. Entonces quedamos que la integral, la forma que actúa, es desde la intersección de los ejes, se sombrea todo lo que aparezca abajo de la gráfica de la función, o sea, de la recta de color rojo, hasta llegar al límite, que en este caso es 2. En este caso, estamos evaluando con 1, el límite inferior. Vamos a decir que 1 está aquí. Entonces, desde el centro se sombrea todo hasta llegar al 1. Entonces, a esta región le estamos quitando esta. Entonces, esto menos esto. Si decimos que aquí está 1 y aquí está 2, vendría siendo esta región que está arriba del eje X. De arriba del eje X son valores positivos. Entonces nos da 3 medios positivo. Ahora, por último, si con este mismo ejemplo lo que hacemos es ponerle los límites desde menos 1 hasta 1 positivo, ¿qué va a suceder? Resolvemos la integral. Sería x, 1 más 1, 2, 2. Nos falta evaluar los límites, menos 1 y 1. Entonces, evaluamos el límite superior, que es 1 positivo, 1 al cuadrado sobre 2, menos. ¿Por qué menos? Porque si lo indica la fórmula a, que es a, el número de abajo, menos 1 al cuadrado sobre 2. Entonces, 1 al cuadrado es 1, 1 medio, menos 1 al cuadrado se hace positivo, menos 1 medio. Esto da 0. ¿Y por qué da 0? Porque esta parte de aquí, después esta parte de aquí, lo que estamos obteniendo si ponemos gráficas, es que aquí evaluamos el límite superior, el 1. Quedamos que la gráfica de x, la función x es así. Entonces esto es el límite superior. Si decimos que aquí está el 1, desde la intersección de los ejes se sombrea todo hasta llegar al límite en cuestión. Y aquí, en esta parte, se
tomó el valor de x de menos 1. Si nosotros decimos que aquí está menos 1, desde la intersección de los ejes hasta acá. Como quedamos que la recta es a 45 grados, y aquí está, la distancia al eje X es 1 positivo, y en esta gráfica la distancia al eje X es 1 negativo, y la pendiente de la recta es la misma en ambas gráficas. Sabemos que la región es la misma, esta color negra, que esta color negra, son las mismas, pero la diferencia es que esta parte está arriba del eje X, por lo tanto esto es positivo, esto está debajo del eje X, por lo tanto es negativo. Entonces esto menos esto nos da, aquí ya no hay nada sombreado. ¿Por qué? Porque el valor de la integral es 0.